buenos días amigos de Amauta Radio 91.9 FM, la radio cultural de Ica. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes y poder llegar con este nuevo tema que hemos escogido para hoy, que tiene que ver con el emprendimiento. Para esto tengo un invitado, un amigo, Alexis Del Pino, administrador de profesión y también que ha tenido cierta experiencia en el emprendedurismo y que nos va a ayudar a conversar y a entender un poco este camino empresarial. ¿Cómo estás, Alexis? Gracias por recibir la invitación. Ante todo, Lucho, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir acerca del tema, ¿no?, de emprendimiento. El tema de emprendimiento es un tema muy, muy complejo, muy amplio, ¿no?, porque radica de una idea de negocio, ¿no?, y en la cual un individuo lo pone en marcha mediante diferentes estrategias, ¿no?, como tenemos lo que es ya sea emprendimiento social, emprendimiento a nivel profesional, empresarial, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Un poco para situarnos, cuando hablamos de emprendimiento hablamos del desarrollo de una actividad. Uh-huh. y digamos el emprendimiento sin ir a lo técnico, ¿no?, sino ir a la esencia y un poco a ver cuáles son las luces y las sombras, como dice el tema, en realidad, cuando uno desea emprender. Claro. ¿A qué se atiene cuando comienza una idea de negocio? En realidad, sabemos muy bien que una empresa, en realidad es una abstracción uh-huh. de las personas, ¿no?, que crean a través de normas jurídicas para desarrollar una actividad. Uh-huh. Esta abstracción, esta empresa puede ser tanto de forma personal, lo que llaman personas naturales, o a través de una constitución legal, que son las personas jurídicas. Uh-huh. Pero más allá de ese aspecto, legal o formal que tiene que tener una empresa, que no es el núcleo en realidad del emprendimiento, sino es la idea propia del emprendimiento para desarrollar esta actividad. ¿A qué nos atenemos? ¿A qué cosas se nos ponen en el camino cuando nosotros deseamos emprender? ¿Tú crees que, por ejemplo, el tema de la necesidad de contar con un capital propio, necesitar financiamiento, exacto, ese tipo de cosas, qué otras cosas más, se involucran para que un emprendimiento sea sólido y tenga, una línea un poco menos riesgosa para desarrollar el negocio, ¿no? Un punto muy importante en lo que es en el tema de emprendimiento es que uno sepa lo que es emprender. O sea, emprender cualquiera lo puede hacer. Yo puedo salir a la calle y vender, no sé, un caramelo, puedo emprender esa idea, pero la idea más profesional sería es que yo tenga la capacidad de poder crear un producto, pero de esa manera tengo que hacerlo estratégicamente, ¿no? Pero ahora, si yo tengo esa idea y quiero inversión, lo puedo hacer con un banco, pero el banco, ¿qué beneficios me puede dar, ¿no? ¿Cuál sería el motivo para que el banco sepa de que yo estoy haciendo una buena idea, ¿no? Aparte de que, haciendo un paréntesis, aparte de que cuando uno comienza a emprender un negocio, generalmente nadie te presta. Claro, ¿no? Exacto. Nadie te da... Exacto. Es una inversión nadie confía propia, en claro, tu idea. El emprendedor, la línea inicial que tiene que superar es el riesgo que asume para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Porque va a poner la de la suya, ¿no? Claro. Y el riesgo es que pierda su inversión. La diferencia de un empresario es que el empresario pone el capital humano, el capital, ¿no? El capital, ¿no? A diferencia de un emprendedor es que se las ingenia, ¿no? Es propia de él. Claro. ¿No? Así es. Y también, haciendo una diferencia ahí en este aspecto, que algunos piensan que la mera inversión es un emprendimiento, y no es así. Claro. El emprendimiento en realidad es la idea que se concibe para desarrollar una actividad, ¿no? Claro. Así en sencillo, ¿no? Aquel que tiene una idea novedosa y la pone en acción para desarrollar una empresa, ya sea bajo cualquier modalidad legal, claro, es el emprendedor. No meramente el que invierte, porque el que invierte no lleva la acción, claro, sino está tomando el riesgo de poder, de que su inversión de rentabilidad, ¿no? Pero no es el emprendedor en sí, ¿no? Sino es aquel que toma el riesgo, ¿no? Claro. Ahora, en el tema de un emprendimiento profesional, tiene que tener una base fundamental, ¿no? Que son los lineamientos y una estrategia hacia dónde va, ¿no?
el emprendedor ve un nicho de mercado en la cual prácticamente no ha llegado ninguno de su competencia, se podría decir, ¿no? Pero sí tiene que tener una base, fundamentos, estrategias, ¿no? Para que ese emprendimiento se convierta, que hoy en día se llama lo que es las startups, ¿no? Que son emprendimientos pero ya con una idea tecnológica, ¿no? Así como en el caso, por ejemplo, de Uber, ¿no? Facebook, que son startups que tienen un avance tecnológico muy alto y una rentabilidad muy alta, ¿no? Claro. Exacto. Y las startups también un poco para el público que nos oye, no son meramente tecnológicas, claro, ¿no? Las startups, digamos, también pueden haber, solo que por el momento, por el contexto que nos toca vivir en estos tiempos, claro, casi todas las iniciativas son tecnológicas. Claro. Y una de las características de la tecnología es que escala rápido, pues, ¿no? Claro, a diferencia de un negocio que tiene que esperar, digamos, cierta madurez, tiene que haber una especie de mayor esfuerzo para que el producto también se desarrolle. Las tecnológicas tienen las características de que rápidamente escalan, hoy en día vivimos, ¿no?, en el mundo globalizado, en la cual prácticamente las MIPES, o sea, las MIPES lo obtienen, ¿no? Basta con entrar a una tienda o un establecimiento y pagar con una tarjeta Visa o Mastercard, ya generas ya un tipo de emprendimiento tecnológico, ¿no? Porque ves la necesidad del cliente. O sea, hoy en día un cliente se le hace difícil tener efectivo en el bolsillo, ¿no? Por eso que conlleva a este emprendimiento, ¿no? De que cada micro o microempresario tenga que tener este mecanismo de lo que son ¿no? Los medios de pago. Claro. ¿No? Eso es muy, muy importante. Definitivamente. En el caso peruano, y este es un dato de la World Economic Forum, ¿no?, que saca siempre sus reportes de competitividad, saca muchos informes en realidad de cómo se está desarrollando económicamente la región y hace un comparativo a nivel mundo, ¿no? Nos dice que el Perú, dentro de la región, es el que mayor emprendimiento tiene, pero a la vez los emprendimientos fracasan rápidamente. Exacto. Entonces hay algo que está sucediendo ahí, ¿no? Si bien es cierto, somos muy entusiastas en emprender un negocio, claro, pero este negocio no llega a madurar, no pasa el umbral, que es más o menos los 3 años, para poder tener una sostenibilidad. No lo conlleva porque a veces se hacen las cosas improvisadamente, ¿no? Y a la larga no genera ningún tipo de visión, ¿no? Lo que necesitan los emprendedores es crecer profesionalmente, ¿no? Saber a qué negocio está, ¿no? Cuál es tu competencia, saber directamente guiar, ¿no?, a tus trabajadores, ¿no? En realidad es crecer profesionalmente y saber, ¿no?, estudiar, ¿no? Porque si no conllevas el estudio a tu negocio, pues estás de una manera con incertidumbre. Claro, como incertidumbre, ¿no? Y hay algo que nos han vendido, ¿no? Digamos, un poco mostrando las sombras de este tema del emprendedurismo que se ha convertido en una suerte de producto, ¿no? Claro. Y el emprendimiento no es un producto, en realidad. El emprendimiento, como conversamos, es una idea que se concibe y se lleva a la acción, ¿no? Y muchas veces esa idea puede ser inmediata, sin necesidad de hacer un plan de negocio, que en realidad casi siempre el plan de negocios nace post, ¿no? Claro. Primero, digamos, concibes tu idea y la llevas a la práctica. Claro. Que no es que, digamos, sea lo correcto, porque, digamos, de acuerdo a la literatura, en temas de administración y finanzas, economía, tienes que empezar haciendo una planificación de lo que quieres desarrollar, ¿no? Que eso sería lo más acertado y aminoraría los riesgos. Claro. Pero el emprendedurismo, y acá va el tema de riesgo, ¿por qué es que fracasa mucho en nuestro país? Y somos, si bien cierto, somos los pioneros en el emprendimiento, pero también somos los pioneros en el fracaso. Claro. ¿Qué es lo que está afectando mucho? Y esto es un parte de las sombras, es que el emprendedurismo se ha llevado a una suerte de producto. Exacto. ¿Por qué producto? Porque hay
muchos coach Ujú. que están marketeando el emprendedurismo Claro. con esto de por ejemplo, la libertad financiera, que tienes que salir del círculo de la rata o algo parecido. Claro. Tienes que dejar de ser dependiente, etcétera, etcétera. Uno de esos aspectos y otros que también tienen que ver con desarrollar emprendimiento, pero que lo único que te están otorgando es una motivación Claro. muy efímera, Exacto. de momento, que te puede llevar a tomar malas decisiones Ujú. y endeudarte. Y una de Exacto. las cosas, y con esto termino, una de las cosas que hoy en día está afectando mucho a los ciudadanos de a pie en realidad es el endeudamiento. Claro, el endeudamiento, ¿no? Hablas de por qué la gente cree en el emprendedurismo, ¿no? Porque no es un tema de emprendimiento, sino que se basan en lo que es, como dices, el coach, ¿no? También involucra eso el tema de redes de mercadeo, Ujú. ¿no? Donde te venden, pues, te podrían decir, te venden, sin hablar mal, te pueden vender una idea, pero es solamente una idea, ¿no? Y el sueño, ¿no? Porque Claro, en sueño, exacto. ¿cómo te lo venden? A ver, haciendo un recordaris. A ver, te venden la persona bien plantada, Claro, en un yate, manejando un Ferrari, exacto. luego de eso haciendo negocios muy cómodamente desde su casa, luego por la tarde va y hace un deporte riesgo y cuenta su historia y dice que él empezó con $1 en el bolsillo, simplemente con una idea novedosa. Así es. Y a veces esa imagen como que te envuelve y dices, oh, yo también quiero ser así, ¿no? Y puede ser un riesgo, ¿no? Pero ahí Claro. hay un punto en el que sí coincido mucho contigo, en es el que si uno ha emprendido una actividad, un negocio, y esto es, digamos, parte de la recomendación, es que tiene que prepararse, Exacto. porque nada viene fácil. Un emprendimiento en temas empresarial Ujú. requiere conocimiento de la parte operativa, ¿no? O sea, qué vas a desarrollar. Ujú. Tienes que saber de recursos humanos, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de gestión, sobre todo la parte core. Todo lo demás lo puedes tercerizar, por decirlo, ¿no? Claro. El aspecto tributario, el Ujú. contable, etcétera. Pero si no conoces en esencia el negocio y no tienes las herramientas para tomar buenas decisiones, pues Claro. Es también por ello que en Perú existe, pues, un índice muy alto de informalidad, de emprendedores informales, Ujú. ¿no? Emprendedores que tienen la iniciativa, la idea, pero no se formalizan, ¿no? Ese es un factor. No se formalizan porque tal vez se sienten a gusto, ¿no? Tal vez en ser rentable, ¿no? En obtener ganancias, pero no ven más allá. No ven más allá de formarse y tener, no sé, unas pequeñas negocios, ¿no? O diversificarse, ¿no? Eso conlleva que todavía existe un índice muy alto de informalidad, ¿no? sí, definitivamente. Ujú. Y estos datos, digamos, oficiales de Produce, en la que hay más o menos 3,5 millones Ujú. de empresas MIPYME, ¿no? Que es el 99% de empresas Ujú. que le dan, digamos, mueven la economía peruana. Claro. La mitad son informales, Claro. la mitad. Y es algo, digamos, que contribuye a la baja recaudación también de los Claro. impuestos, ¿no? Exacto. Eh, la presión tributaria del Perú está en 15 puntos, 15%. ¿Qué quiere decir la presión tributaria? La presión tributaria es el porcentaje de recaudación frente al PBI. Ujú. Eso es la presión tributaria. Está en 15%. Ujú. La presión tributaria de países de la OCDE, ¿no? Este club, digamos, de países que tienen ciertos estándares en temas económicos y formales, Ujú. es el 34%. O sea, más del doble. Frente a América Latina, Perú, o mejor dicho, América Latina frente a Perú es el 22%. Entonces, uno de los factores que puede estar influyendo en la baja recaudación, entre muchos en realidad, ¿no? Es la informalidad. Claro. Pero ¿cómo se podría, a ver, ¿no? De un punto de vista, cómo se podría acabar con esta informalidad, ¿no?
que conlleva que vivamos todavía varados, ¿no? Varados. O sea, somos un país altamente con todos los recursos, pero somos informales, ¿no? Que no conlleva nada. Claro. Bueno, en realidad el tema de la informalidad es un tema bien complejo, ¿no? Claro. Porque atomiza en el empresariado, sobre todo el más sensible de la torta económica, por decirlo así, en la que decirle de que tiene que pagar impuestos, y sobre todo impuestos que son un poco coercitivos en la forma de recaudación, y eso, digamos, es una crítica a nuestro sistema tributario, en la que no media motivos. ¿A qué me refiero? Es que una de las funciones de la administración tributaria, aparte de la recaudación, es el cumplimiento de la normativa, pero de manera vertical. O sea, no hay opinión en contraria, por decirlo, ¿no? Si tú te equivocas en una coma, tu multa puede resultar superior al pago de tu impuesto, por ejemplo. Claro. Si es que te olvidas de declarar por determinadas circunstancias, la multa es más, digamos, más draconiana, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma puede estar generando cierta resistencia del microempresario, ¿no? Lo que habría que promoverse son normas un poco más flexibles y un poco más sectorizadas para que puedan tratar mejor y sobre todo difundirlas, ¿no? Claro. Con la sensibilidad que se necesita. En ese tema, la SUNAT, ¿no? Tendría que tener más iniciativa, ¿no? De ir tal vez a lugares que yo como ciudadano no conozca. Pero ahí es el foco de la informalidad, ¿no? Claro. Y mira, hay algo anecdótico. Conversaba con un amigo, que es un amigo que está en el campo tecnológico y está desarrollando una startup que tiene que ver con un sistema, con un software. En el mercado existen muchos sistemas, desde TOPS, digamos, a nivel de SAP, hasta sistemas pequeños en la que están enfocados básicamente al aspecto tributario contable, ¿no? Ese es, digamos, el core del negocio, ¿no? Cuando te venden un sistema, te dicen, mira, este sistema te va a ayudar a llevar bien tu libro contable, de todos los libros contables, te va a ayudar a tener la información y declarar tus impuestos al día, etcétera, etcétera. Pero el foco de atención está en el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Claro. Y este amigo me dice, oye, pero de acuerdo a las estadísticas, los microempresarios que inician no están enfocados al aspecto formal. Ese aspecto formal no lo gestionan ellos. Lo están tercerizando a un contador, a un tributarista que le lleve las cuentas, pues, ¿no? Su foco de atención está más en la gestión. ¿Cuánto de rentabilidad va a tener al día, a la semana, al mes? Y si va a poder pagar sus cuentas con las obligaciones que ha asumido de aquí a los próximos 6 meses, digamos. Entonces, este sistema que estoy tratando de desarrollar, porque todavía está en camino, me confiesa, y esto es una infidencia, está enfocado a ese aspecto. No está enfocado al aspecto tanto tributario contable, que sí es importante porque es parte, digamos, de la formalidad, pero en el crecimiento de una empresa se tiene que ver en qué momento es necesario, digamos, desarrollar eso, ¿no? Me pareció interesante, no lo había visto por ese lado, ¿no? Porque cuando uno es micro, uno empieza a trabajar con su fijación hacia pago de impuestos. Generalmente no. Claro. No lo hace. Lo primero que toma como premisa para poder desarrollar su negocio es que si mi negocio va a ir bien y cuánto voy a ganar. Entonces el sistema debería ayudarte a darte esas respuestas. Me pareció interesante. Claro. Y va de la mano con lo que dices, ¿no? Que digamos no están en su foco de atención tanto el pago de impuestos, ¿no? Pero eso no quiere decir tampoco que sea lo correcto, ¿no? Pero inicialmente, bueno, eso es, ¿no? Claro, es un tema en realidad
como te vuelvo a mencionar, ¿no? De que el Estado debe concientizar, ¿no? a los microempresarios, ¿no? A las MIPYMES, a los negocios informales, ¿no? Para que sea formal, ¿no? De esta manera contribuya al desarrollo económico del país, ¿no? Ese es muy importante. La formación y la educación también, Claro, ¿no? la formación y la educación. Porque, por ejemplo, un emprendedor que inicia su idea, la lleva a la acción y necesita tomar decisiones, ¿no? Necesita, digamos, financiarse, necesita ampliar el negocio. Tiene que saber temas básicos de finanzas, ¿no? Entonces, no solo, como decías, es la idea de emprender por la motivación que tienes en el momento, sino que tienes que seguir formando. Sí o sí, un emprendedor tiene que formarse, tiene que formalizarse, tiene que formarse, ¿no? Porque, como dices, el tema de finanzas, no cualquier persona no lo puede ver, ¿no? Porque se lleva muchos indicadores, ¿no? En el tema de trabajar con empleados también lo tienes que ver, ¿no? Tienes que analizar. Es un tema de que hoy en día pues pocos empresarios lo ven de esa forma, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alexis, de este tema de, por ejemplo, hablamos de tributos y escuchamos o siempre se escucha este tema de por qué las pequeñas empresas deberían pagar sus impuestos y no le cobran a Telefónica, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, claro, exacto. Siempre el eco que se escucha siempre, ¿no? Siempre es el eco, ¿no? De que hacemos los ciudadanos o empresarios o microempresarios, pymes, que dicen que por qué si Telefónica debe millones y una tiendita debe, ¿por qué no cierran en ambas partes, ¿no? ¿Por qué no cierran la Telefónica y por qué no cierra la tienda, ¿no? Porque es un tema en la cual no sería fácil. ¿Por qué? Porque tal vez una tienda trabajan 3, 4 personas, ¿no? O incluso es un negocio familiar. Pero en lo que es Telefónica es una grande empresa en la cual da empleo pues a la mayoría de peruanos, miles y miles de peruanos, ¿no? Ya ves que sea una empresa tercerizada que está dando servicios de la misma Telefónica, o ves temas técnicos. Claro, más técnicos, ves tema de personal de limpieza, ¿no? Si por A o B el Estado, como dicen las personas, ¿no? ¿Por qué no cierra Telefónica? ¿Por qué no cierra la tiendita? O sea, no se podría hacer, porque no es un tema simple, de simplicidad, ¿no? Es un tema muy complejo. Claro, claro, y totalmente de acuerdo, porque, o sea, dicho eso, no es lo saludable que cierren empresas, en realidad, porque cada vez que cierra una empresa, digamos, deja de generar, ¿no? generar Claro. y deja de contribuir a la economía, Exacto. ¿no? En el consumo, en el trabajo. Pero si comparamos una empresa, como bien dices, que es Telefónica y una tienda, por ejemplo, Telefónica tiene más amarrado sus actividades, es más complejo, Claro. tiene inclusive una serie de empresas que viven de la actividad de Telefónica, ¿no? Y si cerraría esta compañía, pues sería un efecto mucho más catastrófico que cierre una tienda, ¿no? Claro. O sea, siendo ambas empresas digamos, en la conformación, pero los efectos son mayores. Y esto me hace recordar algo, por ejemplo, del tema de los bancos, ¿no? Que siempre se preguntan por qué el Estado interviene y rescata a los bancos, ¿no? Sobre todo en décadas pasadas, ¿por qué sucede esto? Y también con lo último que sucedió en la crisis del 2008, ¿no? Cuando hubieron bancos que se fusionaron o adquirieron, estos bancos de inversión. Claro. Quebró uno y los otros fueron rescatados, ¿no? Precisamente porque estas quiebras de estos bancos generan que haya desestabilidad, ¿no? Y la pérdida de confianza. Entonces no es tan sencillo dejarlos caer que un negocio pequeño, ¿no? Exacto. Eso, digamos, genera un poco de, a veces, desazón o sinsabor en decir, oye, ¿por qué tratan a una empresa grande
distinta a una pequeña. Exacto. ¿No? Pero es básicamente por los efectos. Claro, son efectos y es que la empresa ya es una empresa consolidada, ¿no? Porque no es algo improvisado, está surgiendo durante los años, ¿no? Ya tiene lo que es una estructura sólida, ¿no? La comparación de una tienda es muy diferente, pues, ¿no? Que una tienda te puede abrir 6 meses, 1 año, ¿no? Y una gran empresa, pues, que tiene posicionada ya sus clientes, sus trabajadores, ¿no? Porque no hablamos de 100 trabajadores, estamos hablando de cerca de 3.000, 4.000, 6.000 trabajadores, ¿no? La cual, si por AB cierran, ¿qué serían de ellos? ¿No? Definitivamente. Exacto. Una pregunta, Alexis. Y en este tema del emprendimiento, en realidad, que tiene que ver también por temas generacionales, ¿no? Que antes, digamos, había un proceso más metódico para hacer empresa. Hoy en día, con el avance de la tecnología, con digamos, cambios de mentalidad, la interconectividad, y los millennials cumplen un papel como, digamos, masa generacional, claro, para emprender. ¿Cuáles son estas características? Sobre todo tú, que eres joven, ¿no? Que tú eres parte de esta generación. Escuchaba que los millennials ahora, digamos, tienen un estilo de vida distinto, ¿no? No se casan, por ejemplo, claro, ¿no? No tienen propiedades, o sea, no tienen una casa, no es su objetivo tener una casa, tener una familia inmediata, prefieren alquilar casa. Exacto. No quieren tener hijos jóvenes, prefieren tener una mascota. Y eso también repercute en el tema del emprendimiento, ¿no? Que son más efusivos. Claro. En el tema de los millennials, ¿no? Se podría decir que son personas muy preparadas, ¿no? Académicamente, ¿no? Y están dispuestos a dar todo, y también están dispuestos si te sale una oportunidad, te vas, ¿no? Son más exigentes, ¿no? Porque toman la oportunidad. Toman la oportunidad inmediatamente, ¿no? Obviamente que dices las características, ¿no? Que todavía no ven el tema de casarse, no ven el tema de tener hijos, ¿no? Prefieren tal vez una mascotita, ¿no? Pero es la nueva generación, pues, ¿no? En la cual estamos todos circulando en ello, ¿no? Los millennials. Otra forma de emprender, ¿no? De pensar. Ya no son tan metódicos. Exacto. ¿No? Hablaba con un amigo, y esto es una anécdota, que es, digamos, tiene su empresa de startup, y también es una persona digamos, tiene cierta madurez en el campo empresarial, dicta charlas, es conferencista, catedrático, etcétera, etcétera. Es una persona así, muy, muy rápida. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y yo un poco, porque me ha tocado con él, digamos, desarrollar cierta actividad, cierto proyecto, y con él hablamos y le digo, aterriza un poquito, empecemos, hagamos una hoja de ruta, cómo tiene que desarrollarse esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y él me dice, no, Luchito, me dice así, esto es de inmediato, tenemos que hacerlo ya. Lo que pasa es que tú eres muy metódico, me dice. Y esto tiene que hacerse en muchos flancos. Claro. Y en realidad sí, pero también no, porque eso te puede generar mucho riesgo. Claro. Porque si eres muy efusivo y comienzas a querer hacerlo todo, vas a terminar haciéndolo mal. Como se dice, ¿no? Uno no te vas a lanzar a la piscina, ¿no? Viendo si está vacía o llena, ¿no? Tienes que ser analítico en ese tema, ¿no? Tienes que ver si realmente prácticamente es un plan de acción, ¿no? Se tiene que enfocar en plan de acción, ¿no? Son estrategias que tú tienes que hacer antes de ir a la marcha. Claro. Y un emprendedor mínimamente debería conocer su cadena de valor básica, ¿no? Claro. Que es insumos, producto, exacto, cliente. Insumos, actividad, producto, cliente, ¿no? Sobre esa cadena básica de valor debería comenzar a desarrollar su estrategia, ¿no? Exacto. Y esto, digamos, para los que están tratando de emprender un negocio. Exacto. Pero uno de los riesgos también que se ha identificado mucho es que el emprendedor a veces le presta foco solo a un aspecto de la cadena de valor, al producto, por ejemplo, ¿no?
que el producto tiene que tener este diseño, las características, Claro. cómo se tiene que desarrollar, pero está perdiendo el foco de atención en las actividades, ¿no? Y dentro de las actividades que son actividades de apoyo, también está el tema de los recursos humanos, Exacto. las finanzas, el marketing, ¿no? Ujú. Que ayudan a complementar esa cadena de valor. Y hay algo que me acuerdo ahorita de Porter, el gurú de la competitividad, y habla precisamente de esto, y habla de la cadena de valor, ¿no? Que a la cadena de valor se le tiene que, y sobre todo a las actividades de la cadena de valor, se tiene que agregar constantemente valor, precisamente. Exacto. Que ese valor le va a generar competitividad, ¿no? Y esa competitividad va a hacer que el negocio rápidamente madure, Claro. pues, ¿no? Entonces, desde alguien que establece un negocio y, por ejemplo, un restaurante, Ujú. tiene que identificar cuál es su foco de atención en la cadena de valor, ¿no? Claro. Uno es el producto, efectivamente, que es, digamos, la comida, que tiene buen sabor, pero Claro. muchas veces un restaurante, aparte del sabor, vende servicio. Exacto. Vende Eso es muy la importante, atención, ¿no? Porque hoy en día, pues existe un montón de empresas, Mm. ya sea, por ejemplo, una empresa tecnológica que venda productos tecnológicos, Ujú. una empresa que te brinde servicios. La diferencia, porque todos venden lo mismo, la diferencia es la atención al cliente, ¿no? Como tú puedes, yo te puedo vender X producto, pero al momento de salir de tu negocio, pues algo te sale mal, ¿no? Ujú. No hay una buena atención, ¿no? Ese son lo que las grandes empresas se enfocan en eso, pues, ¿no? En el servicio, en brindar un buen servicio, porque todos vendemos lo mismo, ¿no? Pero la diferencia sí o sí es el servicio, ¿no? En tener un buen capital humano, ¿no? Tener profesionales. Claro. Y ahora ya, digamos, yendo al tema netamente dentro de la empresa, ¿no? Ujú. Muchos creen que la empresa es, digamos, un ente con decisiones, Claro. ¿no? Con responsabilidades intrínsecas en las que debe absolverte todas tus exigencias, siendo trabajador de la empresa, pero olvidando que la empresa, como hablábamos al inicio, es una abstracción en realidad, ¿no? Es algo que nosotros hemos creado, es una ficción jurídica para desarrollar una actividad económica. Claro. Quienes verdaderamente desarrollan una empresa, y esto hablando de una empresa en marcha, son los recursos y su gente, Claro. ¿no? Porque la empresa en sí es, si ves Abstracta. una estructura, digamos, Claro. puedes llamarla empresa, pero es una estructura, es un edificio de cemento, etcétera, con Claro. mobiliarios, pero no es alguien que te pueda desarrollar, digamos, beneficio si no se desarrolla primero dentro de la compañía esa cultura corporativa Exacto. o empresarial que permita que la empresa crezca, ¿no? Entonces, es cierto, uno de los activos más importantes son las personas. Porque Claro. hasta que no se desarrolle inteligencia artificial, el activo Exacto. más importante El de las capital, empresas el capital es humano. el capital humano. Exacto. Bueno, después seguramente, con el avance de la tecnología, habrá inteligencia artificial que probablemente sea, y hay como una especie de, digamos, hermetismo, temor, o Claro. una de las grandes confabulaciones es que las máquinas en algún momento reemplacen al Van ser a humano. reemplazar, ¿no? Sí, pues. Pero es un poco de ficción que, digamos, puede ser Pero la realidad, ¿no? hoy en día, pues, que tengamos, por ejemplo, un celular, ¿no? O un televisor con inteligencia artificial, nos beneficia un montón, pues, ¿no? Porque nos ahorra tiempo, ¿no? Porque quien llegas a tu casa, te sientas, tienes que marcar, tienes que escribir, pues, ¿no? Pero lo que es la tecnología está avanzando a ritmos muy agigantados, ¿no? En la cual nos beneficia como ciudadanos, ¿no? Ese es una de las grandes diferencias, ¿no? Alexis, ¿te parece si respondemos algunas preguntas que nos han llegado al Face? Ya. Nos escribe nuestro amigo Ronald Rojas, nos dice las SACs. ¿Qué pueden decir las SACs? Supongo que se refiere a las sociedades anónimas cerradas. Sociedades anónimas cerradas, ¿no?
Bueno, las sociedades anónimas cerradas es una modalidad jurídica de constitución, ¿no? Así como hay muchas, ¿no? En las que tienen ciertas características, como por ejemplo que es una sociedad, digamos, cerrada, como bien lo dice su término, en la que, digamos, para transferir las acciones tiene que haber ciertas comunicaciones, hay algunas características que se le suprime, por ejemplo, no tiene obligadamente un directorio, etcétera, etcétera. Pero ya que se tocó este punto de las empresas jurídicas y hablábamos, ya yendo un poquito más a lo técnico, si esto contribuye a responder y un poco a ahondar a esa consulta, las empresas o los emprendimientos se inician con personas naturales, como hablamos, ¿no? Y personas jurídicas, ¿no? Claro. Naturales, aquella que de manera personal decide emprender el negocio y va y tributa como tal y representa a su empresa como tal, con su nombre propio. Y las empresas jurídicas son aquellas que han hecho, digamos, un proceso legal de constitución, han optado por una denominación y una personería jurídica para desarrollar una actividad como un ente aparte de uno. Uno sí es, digamos, el socio, pero jurídicamente tu empresa es independiente. Esa es la característica, digamos, jurídica, ¿no? Pero ¿cuál es la característica principal en temas financieros y en realidad en aspectos económicos? Es la transferibilidad de la empresa. Esa es la característica principal. Cuando yo emprendo una empresa como tal, personal, o sea, represento el negocio con mi nombre, no puedo transferir porque soy yo. No me puedo vender. Claro. En cambio, cuando eres una empresa jurídica, cuando tienes cierta denominación, la característica principal, más allá del aspecto jurídico, es la transferibilidad. Tú las puedes vender. Es porque le has dado una existencia jurídica, ¿no? Las transfieres. Dependiendo qué tipo de empresa sea, la puedes transferir, digamos, directamente o la puedes negociar en el mercado de capitales, ¿no? Que digamos es un poquito ya más técnico y más complejo, que tiene que ver con las sociedades anónimas, ¿no? Pero yo creo que esa es la característica más resaltante que deberíamos llevarnos de las empresas naturales y jurídicas, ¿no? Claro. Luego nos dice Javier Velázquez. ¿Qué opina acerca de cobrar impuestos a Netflix y a Spotify? Las ventas por internet son consideradas informales. Yo creo que no, porque Netflix es una empresa, Spotify también, ventas por internet son consideradas. Sí lo podemos ver como un tema de, por ejemplo, Netflix te sale una publicidad y inscríbete, ¿no? Una suscripción gratis y te inscribes. No, te sale un cronograma que tienes que afiliarte todo. Pero sí te emiten una boleta electrónica, ¿no? No creo que sea algo informal, ¿no? Creo que sí, Spotify sí, no sé, nunca, por el momento no he tenido. No he tenido. Estás a la antigua. A la antigua. ¿Tú tienes? ¿Cómo es el tema de Spotify? Es una suscripción, igual que una Netflix. Suscripción. Sí, ¿pero ves que es un tema informal? Bueno, en realidad yo creo que acá hay que hacer un análisis un poco técnico, ¿no? Y acá tienen que entrar los tributaristas sobre todo. Lo que pasa es que Spotify y Netflix son empresas no domiciliadas. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú recibes un servicio de suscripción, en teoría te la están brindando el exterior. Claro. Y al tú obtener el servicio acá, deberías pagar un impuesto. O mejor dicho, la empresa debería pagar un impuesto por un servicio no domiciliado que te pagan acá. No es como hay un consultor del exterior que te da un servicio acá, tiene que pagar impuesto a la renta y el más alto, ¿no? Claro. No he averiguado por ese lado si está dentro de ese ámbito y se le está aplicando este pago de impuestos. Realmente, si no fuera así, habría que buscar el aspecto legal para poder... Claro, tendríamos que aplicarlo de manera, digamos, consecuente con lo que se le cobra también a otras empresas que brindan servicio al exterior, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué le han puesto el foco de atención a Netflix? Porque te aseguro, y con todas las personas que hablo, y le digo, oye, ¿tú tienes cable en tu casa? Y me dicen, tengo cable porque la antena no me llega. Yeah. Porque, o sea, ¿por qué no te llega la antena?
por la mismo diseño del edificio, etcétera, Claro. etcétera. ¿Y por qué tienes cable? Porque necesito ver bueno, primero los canales de deportes y segundo, la televisión local, ¿no? Claro. Por otra cosa no lo utilizo. ¿Y cuál es su predilección? Es Netflix. Claro. Y por eso que se ha masificado tanto el Netflix, ¿no? Y ahora el Netflix te da, pues, series, Claro, de hecho, ¿no? videos, etcétera. Que es previamente antes se compraba, pues, ¿no? Los CDs, ¿no? Los CDs, los MP4, ¿no? Para que tú veas tus películas, todo. Pero como es la diferencia, ¿no? El ingenio que ha tenido Netflix, ¿no? De tener un portafolio lleno de películas, de series, ¿no? En la cual te beneficia como usuario, ¿no? ¿Quién no quisiera tener Netflix, ¿no? Ver una película, una serie, ¿no? ¿No? Te conviene. Claro. Claro. Y un costo mucho Claro, más barato claro. que la suscripción a un cable, ¿no? Es más, si se estrena algo, pues a los 6 meses, 8 meses ya lo puedes ver en Netflix, ¿no? Puedes repetirlo, ¿no? Y lo más importante es controlas tus tiempos. Claro, controlas tus tiempos. Yo te digo a título personal, lo único que veo es televisión local. Para eso tengo, digamos, cable porque la antena no da. Si hubiera antena, te soy sincero, pondría mi antenita y no tengo cable. Y veo Netflix, porque hay mucha información, muchos documentales, muchas cosas útiles en realidad. Nos pregunta Ferrer Pino, ¿cuáles son las actitudes que un emprendedor exitoso debe tener? En realidad, no hay un arquetipo para un emprendedor. Claro. No hay una receta en el que puede decirse que tal arquetipo que sea de estas características, que tenga estos estudios, etcétera, etcétera, es un emprendedor. Y en realidad todos no pueden ser emprendedores. Hay como que un mal mensaje que nos han vendido, sobre todo por este tema marquetero que hacen, Claro, ¿no? de emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo, que ahora te lo venden en talleres de coach, conferencias, que tú puedes ser ahora el hombre del año, ¿no? Claro, Salir sí. de esto y escalar rápidamente Claro. y ganarte prácticamente la lotería con un taller de emprendimiento. Lo que nos han vendido, eso es un poco un arquetipo, ¿no? De la persona que digamos, solo necesita una idea, actitud para desarrollar su emprendimiento. Pero el emprendimiento, para que llegue a ser exitoso, necesita una serie de esfuerzos. Sobre Exacto. todo es perseverancia, ¿no? Claro, perseverancia, Porque uno, ¿no? cuando desarrolla un negocio, y me lo ha tocado vivir en realidad, ¿no? Tienes que desvelarte, tienes que asumir riesgos, tienes que tener tolerancia a la frustración, tienes que nuevamente volver a salir, Exacto. estudiar por qué fracasaste, nuevamente estudiar. Exacto. Y estudiar, aprender otras herramientas, aprender temas que te permitan ir aminorando tu riesgo al fracaso y llegar finalmente al éxito. Claro. No todos en el camino llegan Exacto. al éxito, hay algunos que se quedan en la mitad y fallan en realidad, Exacto. ¿no? Y ahora, también yendo al tema de que no todos podemos ser emprendedores, y no es malo en realidad, porque hay personas que se dedican a actividades ejecutivas, o sea, trabajan en una empresa, comienzan a desarrollar su profesión, escalan, y digamos, eso no es malo, en realidad. No es ese cuento que nos los han vendido, de que tienes que dejar de ser dependiente, tienes que matar tu vaca, tienes que invertir en bienes raíces, una serie de cosas que Claro. nos dicen un poco de manera hipócrita y de manera muy tendenciosa, y nos hacen caer en mayor riesgo. Claro. Porque ¿qué hace esa forma, digamos, de marketear el emprendedurismo como un producto? Es que tú tomes riesgos sin conocerlo. Claro. Y a veces involucras a tu entorno. Porque con la motivación que te dicen tienes que hacer este emprendimiento, primero te dicen que tienes que ser emprendedor, que tienes que dejar el trabajo, que tienes que abocarte a desarrollar una actividad. Y la pregunta es, ¿qué actividad? Claro. No lo sabes. Hoy en día... Te dijeron qué debes hacer, pero no cómo Claro. debes hacerlo. Hoy en día hay muchos pequeños emprendedores, ¿no? Que se lanzan, pues se lanzan y están en un periodo, pues, de hasta 6 meses, ¿no? Y es un riesgo alto, porque es obviamente de su capital, ¿no?
Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es un riesgo alto? Es porque no saben. O sea, están improvisando. Claro. Tienen la iniciativa, pero no tienen una estructura, como te mencioné desde el inicio del programa, ¿no? Sobre todo cuando uno, y esto va a una recomendación, y esto va, digamos, a un poco a aquellas personas que promueven el pensamiento crítico y siempre la criticidad es lo que hace que, digamos, no nos dejemos embaucar ni engañar. Y aquí lo que yo les recomiendo es que averigüen primero, ¿no? De quién les brinda este taller, este coach. Si uno va a hablar de emprendimiento, si uno va a desarrollar, digamos, unas acciones o va a compartir unas experiencias que permitan a otros embarcarse en un emprendimiento, primero averigüemos si lo que nos dice tiene bases en experiencias. Claro. O sea, alguien que te diga, oye, tú tienes que emprender de esta manera, tienes que desarrollar esta actividad, te comienza a dar, oye, No sé. tú has pasado por ese Claro. camino, tú has tenido relativamente éxito o has desarrollado alguna compañía que ha tenido éxito, etcétera. Claro. Si es así, bien, si no, no. Y acá, y seguramente vamos a tener un poquito de discrepancia con algunos Kiyosaki lovers, porque se ha difundido mucho en cierto tiempo este tema de la libertad financiera, Claro. que se ha desarrollado por esta, digamos, marketera difusión de la libertad financiera, Claro. en la que Robert Kiyosaki, con su serie de libros que ha derivado de Papá Pobre, Papá Rico, Papá Pobre, te dice qué es lo que debes hacer, ¿no? Te da ciertas pautas del tema de finanzas, ¿no? De cómo deberías tú emprender tus actividades financieras, gestionando tus activos, gestionando tus pasivos, pero se habla de generalidades que, si uno lo mira detalladamente, cae en vacío, porque lo que te está diciendo es qué es lo que deberías hacer. Claro. Que en realidad están sacando dentro de uno tu aspiración, básicamente. Exacto. Yo sé que tú tienes aspiración por ganar más dinero, tienes aspiraciones de ser independiente, ser un empresario, entonces yo saco eso de ti, ¿no? Claro. Voy sacando eso de ti y te digo, ¿sabes qué? Mira, tú tienes que hacer esto, deja de lado porque te están afectando, ¿no? Es como que voy atrapando tus emociones. Pero ¿cuál es digamos, el riesgo? El riesgo es que te emociones tanto, decidas dejar tu trabajo, decidas emprender una actividad, Exacto. asumir riesgos. Primero, de que si bien es cierto, decidiste dejar el trabajo, pero ahora ¿a qué te dedicas? No lo saben. Exacto. Primero. Lo segundo. Prácticamente te ciegan, ¿no? O sea, te Exacto. la hacen fácil. Segundo, es que no tienes aún los soft kill ni los hard kill, o sea, Claro. las herramientas blandas y duras. Claro. Blandas en el sentido de dirigir capaz personas, si tu actividad está más enfocada a eso. Duras en el sentido de saber de operaciones, saber de finanzas, saber de ingeniería, qué sé yo, de acuerdo a tu forma de negocio, y poder emprenderte Claro. a tomar ese riesgo. Pero si solo lo haces con una digamos, un taller motivacional para hacer eso, pues vas a ir al fracaso, ¿no? Y eso sería una recomendación. Y va de la mano con lo que les mencionamos, de que averigüen si realmente las lecciones de emprendimiento, de actividades para desarrollar, como lo hablábamos de Robert Kiyosaki, está fundamentado en experiencias reales, ¿no? Según la revista Forbes, que es la que describe un poco y canaliza a los multimillonarios. Si no me recuerdo, en el 2003 sacó un artículo en el que hablaba de Robert Kiyosaki, que había desarrollado su fortuna básicamente vendiendo sus libros, pues, ¿no? Que era una ficción de... Y así hay muchos, ¿sabes? Claro. Te digo, y aquí en Latinoamérica hay muchos que se venden por internet, que es tu oportunidad, es tu tiempo, ¿no? O sea, lo que tú recomiendas es indagar. Indagar, exacto. ¿No? Primero, saber quién te da lecciones, Claro. y sobre qué base experimentada te las da, pues, ¿no? Exacto. No simplemente ser un coach de pizarrón.
Claro. Porque yo puedo leer libros, estudiar, etcétera. Claro, y luego te lanzas y sin fundamentos. Según Exacto. tú tienes fundamentos, pero en realidad no las tienes. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los temas de emprendimiento, ¿no? Claro. Y como bien dices, la educación es fundamental, ¿no? Claro. Aprender, estudiar, Exacto. eso te va a minorar riesgos Ujú. y al menos te va a dar luces de por qué camino ir, ¿no? Exacto. No fracasar. Ujú. Y no sentirse mal tampoco por Claro, no ser sí. emprendedor. Claro. Obviamente que nadie es perfecto, ¿no? Si uno como emprendedor fracasa, ¿no? El fracaso es parte del éxito, ¿no? Exacto. Exacto. Y es una de las culturas que aquí en el Perú está muy, digamos, no muy bien aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Recién con este tema de desarrollo del management, del tema de la empresarial, etcétera, se está aprendiendo o se está internalizando en que el fracaso es parte del aprendizaje, ¿no? Claro. Y no digamos, parte de decaerte y dejar de lado tu sueño. Claro. Y también tenemos un tema que, bueno, para bien lo estamos internalizando en nuestra cultura, pero también tenemos una mala percepción de las personas exitosas, ¿no? En la que muchas veces tenemos un poco de envidia de aquella persona que está Exacto. En un relativo Siempre, éxito, ¿no? siempre existe eso, ¿no? Siempre existe eso de que te juzgan sin saber. ¿no? Exactamente. Te juzgan sin saber, ¿no? De que por qué aquella persona tiene esto, tiene aquello. Sin embargo, es a base de tu esfuerzo. Exacto, y mira, hay Claro. un contraste con la cultura americana, Ujú. hablando de este tema del emprendimiento y de los fracasos. En la cultura americana, sobre todo en el siglo XIX, XX, un poco que se ha venido mermando en el siglo XXI por esto de la crisis financiera, de Wall Street, que hay una cierto egoísmo de Ujú. parte de los empresarios, pero en los últimos siglos la cultura del emprendedor norteamericano era buenísima en cuanto al fracaso. Inclusive el fracaso era como una especie de galardón que llevaba cada emprendedor, cada empresario. Y ellos tenían, digamos, dentro de su cultura empresarial, admiración hacia el empresario exitoso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los Rockefeller, ¿no? Lo admiraban mucho. Y era también porque había cierta horizontalidad en el trato que no existe muchas veces, que no ha existido en nuestro país, ¿no? ¿En qué sentido la horizontalidad? En el que el empresario, para las leyes, para las instituciones, era tan igual que una persona de a pie, ¿no? El Rockefeller se sentaba con sus trabajadores, almorzaba, conversaba, había esa horizontalidad que, digamos, no... Claro, de ser, como dices, ¿no? Un empresario multimillonario no te limita, pues, quiénes sean tus amigos, ¿no? O cómo vestirte, ¿no? Tú puedes ir, pues, con tu short, ¿no? O sea, algo sencillo, pues sí, no te van a criticar, obviamente, ¿no? Pero hay en otros lugares o tal vez en otros países que tú, por ser multimillonario, tienes que vestirte tal como eres. Claro. ¿no? Es por eso que se cambia esos temas de cultura, ¿no? Exacto, y de ahí viene el sueño americano, ¿no? Claro. De que el americano, digamos, trabajando duro, aprendiendo de su fracaso, es que puede llegar a ese nivel de éxito empresarial, ¿no? Y toman el fracaso, pues, como un galardón, ¿no? Claro. El fracaso ayuda a mejorar, ¿no? En cambio, digamos, acá en el Perú recién estamos encaminándonos gracias a este tema de la conectividad, a la globalización, que ahora las nuevas, digamos, formas de manejar negocios, el management está desarrollándose ampliamente, ¿no? Claro. Y estamos aprendiendo un poquito de estas técnicas para poder desarrollar bien en el campo económico, empresarial. Claro. Y bueno, eso básicamente de que no debemos sentirnos mal porque no hemos logrado un emprendimiento al cual nos hemos embarcado. No todos podemos ser emprendedores, algunos van a desarrollar una actividad ejecutiva, seguramente Claro. en una empresa. Lo que sí es importante es que esa actividad ejecutiva sea de manera, digamos, paulatina, creciente. Y si alguien decide desarrollar un emprendimiento, también, ¿no? Pero ambos son respetables. No hay que dejarnos llevar un poco de este tema de los coach o de los Claro. que nos venden el emprendedurismo como un producto, diciendo que si no eres emprendedor,
no eres nada. Claro. Pero la base fundamental es de todo emprendedor, ¿no? Así como un consejo es el estudio, ¿no? Siempre va a ser el estudio una alternativa, ¿no? Una alternativa muy fundamental, ¿no? en todo Claro, porque hay cosas que a veces uno cree que, o mejor dicho, hay tantas cosas dentro del management que ya están estudiadas, que ya están validadas, que ya se ha, digamos, experimentado a lo largo de muchos años, sobre todo aquellos países que han tenido mucho desarrollo en este campo, Uh-huh. en las que basta solamente descubrirlo, ¿no? Y ahí entra de llano el tema de la educación, pues, ¿no? Hay algunas técnicas que sí se pueden aprender en el camino y nos pueden servir para desarrollar una empresa buena. Claro. Nos quedan ya un par de minutos, un poco Sí, para concluir. ¿Tú cómo ves, Alexis, ya digamos, en tu experiencia como joven, como emprendedor, que has tenido también experiencia, cómo ves el apoyo regional, sobre todo en la localidad que te desarrollas? ¿Se está haciendo mucho de emprendimiento? ¿Sientes tú que se está apoyando al emprendedor en actividades, en promociones? No, es muy bajo. Muy bajo. Ahora, lo que debería hacer tal vez ¿no? Acá en Ica, ¿no? Porque soy iqueño, Ujú. concientizar, ¿no? O sea, Claro. dar a promover el ser emprendedor, ¿no? ¿Qué beneficios te trae, ¿no? Ujú. Eso es lo que debería hacer el Estado. Promoverse más. Claro, promoverse más. Buenísimo, Alexis. Ujú. Bueno, nos ganó el tiempo. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Mi nombre es Luis Saco y esto ha sido La Tertulia. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias.